sí se llega a ver ahí, más va a ver medio raro, porque está, o sea, con el tema de ingeniería con robot. Ok. Amén, se ve horrible. Pero esos son. Ahí está. Colores, ¿sí? O sea, marcadores de color. Y nunca están de más en el bolsillo del caballero o la cartera de la dama. Para trabajar con topologías, o sea, es un clásico en topologías, todavía no vimos ruteo, pero que la información de direcciones por un lado, la información de configuración de protocolos de ruteo por el otro, la información de... Hay un montón de información que está bueno tener y en mi caso es mucho más entendible, digamos, cuando uno lo dibuja y hace una topología en la forma en que a uno le gusta, por decir así. Y efectivamente, la documentación que está desactualizada, más vale perderla que encontrarla. O sea, más que ayudarme, me termina confundiendo. En fin. Ok. Entonces vamos a dejar las rutas estáticas para después. Mañana veremos el ruteo dinámico. O sea, mañana vamos a ver OSPF. Ahora vamos a ver VLANs. Eso es el... Ya estamos parados. 15. Ok, tenemos 15 y 16. 15, 15. Sergio, ¿estás? Sí, estoy. Okay. Entonces veamos de qué se trata esto. El concepto de VLAN viene de una red virtual. Y lo de virtual en esto es, ok, no quiero tener un cable dedicado a estrictamente un dominio de broadcast, ¿ok? O sea, olvidémonos un poco, no nos olvidemos, digamos, pero no va a ser lo importante ahora que efectivamente el IPv6 no usa broadcast, así que ya hablamos bastante de ello. Entonces, volvamos al concepto de capa 2, o sea, un dominio de broadcast es hasta dónde llega una transmisión. Y ya hablamos de un segmento que es la visión de capa 3 de un cable, o sea, el mismo dominio en principio tiene un conjunto de direcciones que son compatibles y están en la misma subred y a eso lo llamamos segmento. Y efectivamente, esos dos objetos, y ahora vamos a agregar uno más, normalmente coinciden. ¿Por qué digo normalmente? Porque en algunos diseños raros a veces uno tiene un segmento con más de un dominio de broadcast, ¿ok? Y son diseños típicamente que tienen que ver con seguridad, en donde digo, las mismas direcciones son iguales, pero no tanto. Tengo un equipo intermediario que separa una zona de otra, tengo típicamente la parte interna y la parte externa, las direcciones son compatibles, pero pasar del exterior al interior requiere un chequeo de seguridad. Así que eso, de nuevo, como para que lo tengan escuchado, pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, hasta ahora tenemos dos visiones, digamos. Una desde capa 2, que es el dominio de broadcast, una desde capa 3, que es el segmento, que es la subred asociada, y eso habla de una red, de una LAN. ¿Ok? Hasta ahora era una LAN. El tema es que cuando uno empieza a utilizar la tecnología, aparece un caso de uso que es bastante común, de hecho, en donde yo digo, bueno, en este entorno me gustaría tener no una LAN,
sino, supongamos, hagámoslo fácil, un par. O sea, tengo una empresa y tiene gente trabajando en un ámbito de oficinas y yo digo, bueno, quiero tener de la gente que está trabajando en la oficina, parte trabaja, por ejemplo, en administración y parte trabaja en desarrollo. Y yo quiero que las máquinas de desarrollo estén conectadas entre sí y las máquinas de administración estén conectadas entre sí, pero no quiero pasar dos cables por todos lados porque los escritorios los quiero mover y a veces pongo, digamos, a alguien de desarrollo a trabajar en un escritorio de administración o cosas por el estilo. Entonces quiero tener esa versatilidad. Y la pregunta es, ¿puedo hacerlo? La respuesta es obviamente sí, puedo hacer dos redes y tener el switch que tiene bocas de administración y el switch que tiene bocas de desarrollo y tener los cables que están conectados a administración y los cables que están conectados a desarrollo. O sea, puedo hacer dos redes en paralelo, pero estaría mucho mejor si pudiera tener una sola red y reutilizarla para dar servicio a ambas redes lógicas, por decir así, o redes virtuales, que es el nombre original. Y efectivamente eso da pie a la creación de lo que llamamos VLANs. Entonces, ¿qué es una VLAN? Conceptualmente, son redes locales virtuales. ¿Okay? De ahí sale el término. ¿Okay? VLANs. Ok. Entonces, ¿cómo es la implementación de esto? La implementación de esto en general remite a lo que llamamos colores, y por eso el dibujito con múltiples colores acá. La idea es que en vez de hablar de esto es administración, esto es desarrollo, esto es marketing, esto es, y empiezo a inventar cosas, yo digo, bueno, esta es la red azul, esta es la red roja, esta es la red verde, o sea, le pongo distintos colores a las distintas redes LAN, ¿ok? Y cada una de ellas lo que quiero es que se convierta en un dominio de broadcast independiente. Entonces, y claramente no quiero tener que ir y comprar equipos y cables, digamos, para hacer redes efectivamente independientes. Quiero hacerlo en forma virtual. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona configurando, el primer lugar a donde aparece el concepto de VLANs es dentro de los switches. Entonces, yo puedo, por configuración, tomar un switch que tiene 24 puertas, por ejemplo, y decir, ok, de la puerta 1 a la puerta 12 son puertos amarillos. De la puerta 13 a la puerta, no sé, a dónde empecé, 24 son puertos verdes. Así que tengo amarillos por un lado y verdes por el otro. Si conecto dos equipos al switch virtual, por llamarlo de alguna forma, que va de la 1 a la 12, entonces pueden hablar. Pero si conecto un equipo a la puerta 13, como está en otra VLAN, entonces no hablan. Son dominios de broadcast independientes. ¿Ok? Y así nació y por mucho tiempo, digamos, así fue. Esto es bastante útil ya en sí mismo, porque me ahorro tener que comprar switches. El tema más importante acá es que no tengo que poner un switch por cada VLAN, o sea, por cada LAN. Ahora tengo un solo switch y tengo múltiples VLANs dentro de los switches. Como los switches no son, yo no tengo un solo switch en la empresa, sino que en muchos casos tengo muchos, entonces apareció la necesidad de interconectar switches y no tener que tener un cable de cada color para cada dominio de broadcast. Y eso dio pie a lo que en el caso de Cisco se llamó como protocolo ISL. ¿Ok? Un ISL es un ISL es muchas cosas, digamos, pero en este caso es Inter-Switch Link. O sea, es un vínculo que va entre switches y la característica del protocolo era que podía separar, de alguna forma, las tramas que iban de una VLAN a la VLAN correspondiente en otro switch. Y eso generó la necesidad de alguna forma, darle identidades a las VLANs. Cuando Cisco lo hizo con ISL, Cisco dijo, bueno, ok, las VLANs se numeran de la 1 a la 1024. ¿Okay? Usó 12 bits para marcar, perdón, 10 bits para marcar
cuál es la VLAN a la que corresponde la trama, generó un protocolo, en ese protocolo las tramas tienen una marca previa, o sea, es un esquema de túnel, un esquema de, de, de una catáfila, ¿sí? O sea, de un encapsulamiento en donde ISL encapsula la trama original y dice, esta corresponde a la VLAN tanto. Eso fue un protocolo de Cisco, hoy por hoy decimos pre-estándar, porque efectivamente el manejo de VLANs pasó a ser una cosa muy interesante y el IEEE generó un protocolo de separación de tráfico de VLANs estándar, que es el hoy por hoy famoso 802.1q. Y haciéndole caso a eso de que lo bueno de los estándares es que hay tantos para elegir, efectivamente hace más o menos lo mismo que ISL, pero es incompatible, o sea, lo hace de otra forma. En vez de encapsular la trama, que es lo que hacía ISL, 802.1q marca la trama, o sea, pone un campo adicional en lo que hubiera sido la trama, o sea, modifica la trama poniéndole lo que llamamos un tag, una marca interna. Y en vez de usar 10 bits, usa 12 bits. Así que en vez de tener 1000 VLANs, soporta 4000 VLANs. 4094 para ser exacto. Y hoy por hoy, como ese es el estándar, Cisco soporta principalmente 802.1q. Switches viejos soportan ambos protocolos, o sea, soportan tanto ISL como 802.1q. Y uno tiene que elegir cuál es el protocolo que quiere usar. Pero los switches nuevos, digamos, efectivamente usan nada más que 802.1q. Y eso hace que yo pueda usar un solo cable, o un conjunto de cables, digamos, comunes, para transmitir tráfico de múltiples VLANs que tengo en mi entorno. ¿Okay? Eso es básicamente, digamos, el caso de uso de VLANs. Una cosa adicional es que efectivamente para que esto funcione, los switches tienen que estar de acuerdo en qué VLANs existen. Y ahí estamos en un tema un poco complicado. Esto existe desde hace mucho tiempo, el concepto de VLAN. 802.1q existe desde hace mucho tiempo es mucho, digamos, más de 20 años, 20 años. Pero en 20 años no hemos logrado hacer un protocolo estándar de negociación o de distribución de información de VLANs, de modo tal de que las VLANs hay que programarlas o a mano en cada uno de los switches, o hay soluciones, uno podría decir preestándar, porque bueno, hay un estándar de integración de configuración de VLANs entre equipos. El protocolo de Cisco se llama VTP, VLAN Trunking Protocol, y es un protocolo que es tristemente famoso. Y tristemente es porque la mala configuración de BTP puede literalmente destrozar una red en muy poco tiempo. Entonces, por aquellos que dicen que el que se quemó con leche de una vaca y llora, hay mucha gente, digamos, que no quiere saber nada de BTP. ¿Por qué se quemó con este BTP? Ok, entonces, de nuevo, ¿qué es una VLAN? Una red virtual, ¿ok? Una LAN virtual. ¿Y qué era una LAN? Todo lo que vimos hasta ahora, o sea, un conjunto de máquinas que hablan entre sí con switches, etc. Desde el punto de vista de implementación, termina siendo un dominio de broadcast configurado. En vez de ser hasta donde llegan los cables, que era hasta ahora, digamos, o sea, hasta donde llegan los cables conectados a un mismo switch, yo ahora puedo configurar en el switch, este cable lo quiero usar y este no. Y esa configuración es lo que define el alcance de la VLAN. Así que es un dominio de broadcast configurado dentro de lo que es la infraestructura que está a mi alcance. ¿Ok? Entonces, ahora, efectivamente va a haber tres conceptos distintos que normalmente son equivalentes. Así que esto se complica. Les dije el lunes, creo, que las cosas se iban a complicar a medida que avanzaba el tiempo. Entonces, un concepto que ya más o menos deberíamos tener es dominio de broadcast. Grito, ¿hasta dónde llega el grito? Eso es un concepto visto del lado de la implementación de capa 2, o sea, visto del lado del servicio de capa 2.
Un segundo concepto que tenemos es el concepto de segmento, de subred, que es visto de la configuración de capa 3, o sea, esto de que configuro con esta red, con este prefijo y cosas por el estilo. Y aparece un tercer concepto, que también es de capa 2, que es el concepto de VLAN, pero es un concepto de configuración de switches. ¿Ok? Así que son tres cosas que normalmente coinciden. Yo normalmente digo que en un buen diseño, una VLAN equivale a un dominio de broadcast, equivale a un segmento. Pero no es necesariamente así. Y a veces hay diseños que son un poco raros y que hacen cosas que no corresponden con esta equivalencia 1-1-1. Y un par de ejemplos, solo como para que lo tengan claro. Uno es el que acabo de decir desde el punto de vista de seguridad. Yo puedo tener dos dominios de broadcast, pero que corresponden, bueno, típicamente a dos VLANs, una interna y una externa, y que corresponden a un segmento. O sea, tengo un conjunto de direcciones, pero separado por un dispositivo de seguridad. Es un caso en que no es 1-1-1. Otro caso en que no es 1-1-1 es cuando yo tengo superposición de segmentos. O sea, yo puedo tener más de un conjunto de direcciones IP viviendo en el mismo cable. Entonces yo tengo un poco lo que ocurre con IPv6, o sea, yo tengo direcciones de múltiples redes o múltiples direcciones, digamos, pero sobre el mismo cable, sobre la misma red física. O sea, yo normalmente digo cable cuando estoy pensando, digamos, en el transporte físico de las tramas. Y eso a veces es una solución, digamos, para un problema. No es un diseño limpio, digamos, pero a veces está bueno tener máquinas conectadas por el mismo cable que no se ven entre sí, porque como están en distintos segmentos, no consideran que pueden hablar entre sí. Y para hablar entre sí van a un router y vuelven. ¿Ok? ¿Y qué más puedo tener? Ok, no tiene mucho sentido seguir buscando cosas raras, pero hay cosas raras. O sea, a veces no son 1-1-1, pero en un buen diseño en general todas estas cosas coinciden. Casos de uso variados, pero en general necesito la conectividad, prefiero que la conectividad sea dedicada y entonces una VLAN me resuelve el no tener que cablear más, o sea, me resuelve la configuración física de la solución. ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro esto? ¿Más o menos oscuro? Ok. Entonces, ¿cómo se configura? De nuevo, la configuración es principalmente en los switches. De nuevo, una VLAN es un concepto inicialmente de configuración de un switch y después, gracias a la existencia de troncales, troncales en el término de Cisco, que es la transmisión por un cable de múltiples VLANs, justamente, o sea, de tramas que corresponden a múltiples dominios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear las VLANs. Y normalmente, ok, lo voy a confundir un poco al principio, pero esto es una cosa importante. Una de las cosas que yo les comenté cuando hablamos de routers es que esto es un switch, porque es cuadrado, digamos, y supongo que tiene una cierta cantidad de puertos, vamos a poner nada más que 4 puertos, los efectos prácticos. Si yo acabo de comprar este switch y lo enchufo, efectivamente el switch se prende y pongo un equipo acá, pongo un equipo acá, y pueden hablar entre sí. O sea, si tengo un equipo A y un equipo B, A y B pueden hablar entre sí y yo no configuro el switch. Es una diferencia con los routers. O sea, los routers acuérdense que no pueden hacer eso. Ok. Si pongo un equipo acá y pongo un equipo acá, y este se llama C y D, normalmente pueden hablar. Cuando yo empiezo a usar VLANs, lo que quiero es decir, ok, este puerto es rojo, y quiero que hablen entre sí. Este puerto es verde y este puerto es verde y quiero que hablen entre sí. Cuando configuro las cosas para que esto pase, A puede hablar con B, C puede hablar con D, pero B no puede hablar con C.
Esa es la idea de que esto efectivamente son dos dominios de broadcast distintos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, en la práctica, en equipo físico, esto requiere algo más. Porque hay un chiste, que es lo que estamos viendo ahora, que es que la creación de la VLAN y la asignación de un puerto a una VLAN son dos hechos distintos. ¿Ok? Yo tengo que, por un lado, crear una VLAN y por el otro lado, asignar los puertos. Ahora, esto le va a resultar medio raro, sobre todo si han configurado equipos, porque en muchos casos yo asigno dos puertos a una VLAN que no existía y eso sale andando. Y eso es cierto en muchos equipos porque la asignación la asignación a una VLAN que no existe, o sea, supongamos que esta VLAN todavía no existe, entonces la asignación a una VLAN que no existe la crea. En la mayoría de los equipos eso pasa. Pero lo que no es obvio es que si yo tengo dos puertos asignados a una VLAN y borro la VLAN, y eso lo puedo hacer, estos puertos no hablan entre sí. Eso no es para nada obvio, y si nunca lo escucharon ni lo vieron, digamos, les va a llamar la atención. Es más, se pueden quemar con esto porque pueden no entenderlo. Cuando uno dice, puede C hablar con D, entonces voy y típicamente miro a qué VLAN está asignada, y la asignación de la VLAN está en el puerto. Entonces yo voy a ver en la configuración de este puerto algo del estilo VLAN Access, Switchport Access VLAN 2, supongamos. Y en este puerto también veo Switchport Access VLAN 2, o sea que ambos están en la VLAN 2. Entonces digo, debería estar, pero no se ven y me mata la cabeza. Y la razón puede ser que efectivamente la VLAN 2 no existe. ¿Qué significa no existe? Bueno, no está creada. ¿No está creada dónde? En la configuración del switch. O sea, cuando asigno un puerto a una VLAN que no existe, se crea sola en la mayoría de los equipos, pero si yo borro la VLAN, y puedo hacerlo, entonces los puertos siguen asignados a una VLAN que no existe y esos puertos no hablan entre sí. ¿Ok? Es un detalle. Ok, ¿cómo se crea una VLAN? Configure terminal VLAN 2. La sola instanciación de la VLAN la creo. Después puedo configurarla en más detalle. Name sales, o sea, le pongo un nombre, ventas. ¿Ok? La instanciación de la VLAN va con un número. Ese número es importante para muchos protocolos, en particular para 802.1q. ¿Ok? Una cosa que en muchos equipos no se puede hacer, es decir, la VLAN 2 en este switch corresponde a la VLAN 5 en aquel switch. Tengan cuidado con eso. Digamos, parece ser una cosa. Yo estoy envenenado, o sea, a mí me queda claro que no se puede hacer, pero si es la primera vez que lo escucho, suena como que, ¿y cuál es el problema? A esta VLAN acá la quiero conectar con aquella VLAN allá. ¿Se puede? Sí, se puede, pero no es tan fácil como pareciera. O sea que hay que prestarle atención, digamos, a la numeración de VLANs que uno hace cuando uno configura. ¿Okay? Una vez que tengo la VLAN asignada o creada, entonces voy a la interfase y digo, interfase Fast Ethernet 03, Switchport Access VLAN 2. O sea, este puerto va a jugar en la VLAN 2. Ok, ¿y qué es este Switchport Mode Access? Ok, los switches ahora pueden trabajar en uno de dos modos al menos. Pueden trabajar como que el puerto está dentro de una VLAN o este puerto va a dar a otro switch y entonces está en modo troncal y puede transmitir múltiples VLANs. Y eso es lo que llamamos modo troncal, justamente. Entonces, cuando yo quiero que un puerto esté en modo acceso, yo puedo configurarlo administrativamente en modo acceso. Y eso es Switchport Mode Access. ¿Ok? Switchport Access VLAN 2. Estos dos comandos son los que definen que este puerto, las tramas que este puerto escucha, van a dar
al dominio de broadcast de la VLAN 2. Y cuando hay una trama en la VLAN 2 del switch, entonces este puerto es un potencial destino de esas tramas. ¿Ok? Ok. O sea, lo que cierra este concepto es que cuando yo creo una VLAN, automáticamente estoy creando una nueva tabla de MAC address. ¿Se acuerdan de la MAC address table? ¿Okay? La CAM, la que define por dónde siguen. Ok, por dónde siguen las tramas tiene que ver con un dominio de broadcast. Cuando yo creo VLANs, estoy creando dominios de broadcast en el switch. Dominios de broadcast independientes. Con lo cual, cuando yo quiero hacer show MAC address table, ahora le voy a tener que decir show MAC address table VLAN tanto. ¿Ok? Quiero la MAC address table de tal VLAN en particular. Ok. ¿Hasta ahí todo claro? Pues ya, sin dudas, sin problemas. Entonces empecemos en cosas un poco más complicadas. Troncales. Una troncal es típicamente un puerto que lleva más de una VLAN. En realidad que potencialmente lleva todas las VLANs que están definidas en el switch. Digo potencialmente porque desde el punto de vista de seguridad yo puedo restringir las VLANs que son transportadas, decimos, en una troncal. Entonces yo puedo decirle, ok, esta troncal lleva nada más que tal, tal y tal VLAN. O sea, me puedo empezar a jugar con ello. Pero hay otro caso, digamos, que es bastante común, que es cuando yo quiero integrar un teléfono IP a una topología. Los teléfonos, cuando uno, digamos, piensa en configuración de telefonía, los teléfonos son terminales IP, pero por un tema de asignación de direcciones, de seguridad y de tantas cosas más, está bueno tener una separación lógica del tráfico de voz y el tráfico de datos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el teléfono con el tráfico de datos? Bueno, porque está bueno desde el punto de vista físico llegar con un solo cable al escritorio y ese cable, digamos, de alguna forma darle servicio tanto al teléfono como a la PC que tengo en el escritorio. Y una forma que es el estándar actual, digamos, de implementación, es que los teléfonos típicamente tienen un switch interno, de modo tal de que un switch de 3 bocas nada más, que tiene una boca para el uso del teléfono, una boca para conectarme a la infraestructura y una boca para conectar la PC que seguramente está al lado. Entonces, con un switch chiquitito en el teléfono, yo logro facilitar la implementación de telefonía IP, porque con el mismo cable que llegaba al escritorio para la PC, ahora intercepto ese cable con el teléfono y todo el mundo contento. O sea, el teléfono tiene servicio y la PC sigue teniendo servicio a través del switch que está en el teléfono. Ahora, desde el punto de vista lógico, me gustaría que el teléfono tenga un servicio y la PC tenga otro servicio. O sea, que va a configurar el servicio de la PC por un lado y el servicio del teléfono por otro. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, mira. Así que es un clásico que los implementan lo que llamamos la Voice VLAN. O sea, una VLAN distinguida que es la que se usa para telefonía. Y la VLAN de telefonía tiene muchas características que tienen que ver con facilidad de configuración. Porque las cosas que quiero para hacer el despliegue de telefonía IP lo más sencillo posible es que no tenga que configurarle al teléfono cuál es la VLAN de voz, sino que el teléfono pueda hacer algo parecido a un DHCP, en donde el teléfono se configura automáticamente, no solamente con dirección para el teléfono, sino también con la VLAN que le corresponde al uso telefónico. Entonces, de nuevo, hay soluciones estándar y estándar. La solución preestándar de Cisco usa CDP, este protocolo de chusmerío, digamos, que les comentaba ayer. Yo puedo configurar en el switch, esta VLAN es la de voz. Y entonces puedo decirle en la interfaz, normalmente se lo digo a todo el switch, la VLAN de voz es la VLAN 3 en este caso. ¿Ok? Y por CDP
el switch le cuenta al teléfono, ¿no? La VLAN de voz es la 3. Entonces el teléfono se asigna a la VLAN 3 y pide dirección por DHCP gritando en la VLAN 3. ¿Ok? Ahora, eso que conceptualmente termina siendo una troncal, de nuevo, por un tema de facilidad de configuración, Cisco, dependiendo del curso, no lo llama troncal. ¿Ok? Entonces Cisco lo llama algo así como puertos que están en un modo multi-VLAN. ¿Por qué semejante complejidad? No tengo idea, pero, o sea, la estrictamente troncal que va del switch al teléfono tiene nombres distintos en función de qué switch sea el que estoy utilizando y cuál sea el modo de configuración que estoy usando. Y la razón de ser es que yo puedo configurarlo como si estuviera en modo acceso, pero decirle que tiene una VLAN de telefonía, y cuando el switch reconoce que está hablando con un teléfono, y para eso este teléfono tiene que ser Cisco, así que yo funciono con cualquiera, pero si es Cisco mejor, es un poco la idea. Entonces, el switch modifica su configuración internamente y convierte el puerto en troncal, pero sigue configurado como si fuera modo acceso. ¿Ok? Necesita solamente dos VLANs en ese caso. La VLAN de acceso, que sigue siendo, yo qué sé, la VLAN 1 por default. O sea, por acá no tengo configuración, así que la VLAN 1 es la VLAN por default. Y la VLAN 3 para telefonía. ¿Ok? Ok. Ok, ¿cómo...? ¿Sergio? Sí, sí, todo bien. Ah, no, escuché como que alguien había hablado. ¿Cómo verifico que VLANs existen? Ok, acuérdense, las VLANs existen en un switch, así que me tengo que parar el switch y show VLAN brief. ¿Okay? Esto me dice una línea por cada una de las VLANs que existen. Estas VLANs son históricas de ISL, así que las van a ver prácticamente en cualquier equipo de Cisco. No se preocupen por ellas, son de tecnologías que hoy por hoy no se usan, pero dale que va. FDDI, Token Ring, o sea, olviden. VLAN 1 es la default. Muchas tecnologías la VLAN 1 es la default, pero Cisco se lleva las palmas. O sea, las VLANs, desde el punto de vista de protocolo, el único protocolo que hoy por hoy importa con respecto a VLANs es 802.1q. 802.1q numera de 1 a 4094. ¿Ok? La VLAN 0 es restringida, o sea, no la puedo asignar como tal. Y la VLAN 4095 también es restringida, no la debería utilizar y hay equipos, digamos, que la usan como marcadores. Pero la 1 es la default y esto muestra que la mayoría de los puertos están asignados a la VLAN 1, pero la VLAN 2, que se llama Data, está activa en el FAS 02. La VLAN 3, que se llama Telefonía, también está activa en el FAS 02 porque es la VLAN de voz, justamente. Estoy conectado con un teléfono y cosas por el estilo. ¿No viene otra VLAN más preconfigurada? ¿Qué cosa? ¿No viene otra VLAN más en lo...? ¿Preconfiguradas? Sí. ¿La 900 No, no que yo viene? recuerde eso. ¿Cuánto? 900. No, 900 seguro que no. No, que yo recuerde son esas cuatro. Vamos a ver el switch que estábamos. Durante 128, 101. Voy a quedar acá. De nuevo, este equipo está con alguna configuración. Show. Okay. Están las 1002, 1003, 1004, 1005 y estas que son pruebas y nativas. O sea, ahora vamos a hablar del nombre, digamos, 99 nativo, qué sé yo, pero no, son esas cuatro. Ok, las VLANs tienen una cierta cantidad de cosas notables en donde
la configuración de VLANs es una cosa particular, la configuración para Cisco. La configuración de VLANs en Cisco viene del código que originalmente usó Cisco como base de sus switches, y ese código es el código de Catalyst. O sea, Catalyst no es un modelo de switches, era una marca, ¿ok? O sea, sí, era un modelo, pero de una empresa. Y Cisco, como les dije el otro día, digamos, es el número 1 o número 2, o compra el número 1 o número 2, y compró los Catalyst. La configuración de VLANs en los Catalyst se hace en una base de datos dedicada de configuración de VLANs. Y por mucho tiempo, los equipos de Cisco tenían un modo de configuración de VLANs. O sea, yo no podía configurar las VLANs como parte de la configuración del switch, sino que tenía que entrar en lo que se llamaba VLAN Database. No creo que el comando exista más, pero por mucho tiempo existía. Perdón, ¿con usted? No, no existe más, pero por mucho tiempo existía, pero sigue habiendo rémoras de esto. Fíjense una cosa. Ven que ahí dice que esto es la VLAN 2 y se llama prueba. ¿Ok? Eso claramente no es configuración default, ¿estamos de acuerdo? Yo hago un show run que me muestra toda la configuración de este equipo. Si le prestan atención, van a ver que en ningún lugar está la palabra prueba. ¿Ok? Claramente la VLAN 2 está en este equipo y se llama prueba. Así que, como yo les dije que la configuración es todo lo que no es default, debería estar acá. Y no está. ¿Ok? La configuración de VLANs va a dar a un lugar distinto. Va a dar a una base de datos de configuración de VLANs, digamos, que no se ve. Y está integrada, digamos, en forma más o menos transparente. Pero el más o menos llega hasta ahí. O sea, si ustedes no saben esto y guardan la configuración y borran toda la configuración del switch, o sea, si yo hago un... ok, vamos a hacer eso. Yo hago un writer ace. O sea, es un comando, digamos, para borrar absolutamente la configuración de este switch. Y ahora lo que le voy a mostrar es que eso no es tan absolutamente. ¿Sí? Este switch es un switch de prueba. Ok. Entonces, eso borra la configuración de inicio. Yo todavía tengo, si hago un show running, me sigue mostrando la configuración que tenía hasta que tengo, pero si yo hago un show start, me va a decir, ups, no tengo configuración. ¿Estamos? Y ahora voy a hacerle, bueno, olvídate de la configuración actual. Reload. Esto lo que dice es, hey, pero cambié la configuración, ¿no la quiero guardar antes? No, no la quiero guardar porque no quiero guardar configuración. ¿Estás seguro que va a hacer esto? Sí, estoy seguro. Así que voy a rebotear este switch. Y esto es un switch físico, así que hay que esperarlo un rato, ¿no? O sea, ahora va a chequear y... Pero lo que les voy a mostrar en un ratito es que, ups, borré todo y la VLAN 2 sigue estando. Así que démosle un tiempo a eso que pase y mientras tanto seguimos hablando. Ok, verificación, show VLAN brief, dice cuáles son las VLANs, show interface, bla, bla, me dice, ok, show interface, bla, bla, switch port. Ok, esto es, quiero la parte de configuración de capa 2, sobre todo en switches que tienen capa 3, o sea, el comando switch port en un switch que es solo capa 2, en muchos casos no existe, pero en los switches que tienen capa 2 y capa 3, entonces yo quiero ver las cosas que tienen que ver con capa 2. Eso tiene que ver con integración de comandos de Cisco entre switches y routers. ¿Ok? Mientras tanto, los muestro por si nunca vieron bootear un switch. Ahí está cargando. Achicarlo un poco en algún lado para que no moleste. Ok, troncales. Un poco lo que les comenté también antes. Si no tuviera troncales y tengo múltiples VLANs en dos switches,
necesito un cable de cada color. ¿Por qué? Porque las tramas que genera cada equipo no tienen idea de color. La idea de color es un tema de configuración en el switch. Entonces, si yo trato de mezclar el servicio entre dos switches poniendo un solo cable y sale la trama, en el momento en que llega al otro switch, el otro switch no tiene idea de si esta trama es verde, naranja o azul. De hecho, lo que no tiene idea es a qué CAM le tiene que prestar atención, en qué dominio de broadcast la trama tiene que entrar. Entonces, la forma en que se arregla ese problema es marcando las tramas. De nuevo, las tramas se marcan con 802.1q con lo que llamamos un tag, o sea, una etiqueta que se inserta en la trama. ¿Se acuerdan cuando vimos tramas al principio que uno de los campos iniciales de la trama era tipo? Vamos a ver que hay un tipo que es 0800, o sea, 0800 con hexadecimal, que eso es una trama de Ethernet, y es 0804, no es algo que mire todos los días, así que déjenme preguntarle a mi secretaria, 802.1q, y eso se llama EtherType. Ok, 8100. O sea, es 8000 es Ethernet y 8100 es 802.1q. Ups, se me fue el switch. Ok. Ahí terminó de bootear este muchacho. Si apretó un enter debería darme... Ok, esto que hablamos ayer. Este switch está vacío, así que quiere entrar en configuración inicial. Le voy a decir que no. Así que ahora se debe llamar switch. Conté, digamos que los switches nacen llamándose switches. Enable, ahora no me pide password porque no tiene password, eso está todo bien. Y ahora voy a hacer un show run. Y efectivamente me va a mostrar un poco de configuración, que es la configuración de base, hostname switch, etc. Pero nada que tenga que ver con que existan VLANs. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora show VLAN brief. ¡Wow! Prueba inativa. ¿De dónde salieron? Ok, salen de la base de datos de VLANs. ¿Dónde está la base de datos de VLANs? Ahora se los muestro. Entonces, la configuración del equipo va a dar a la flash y la flash tiene algunos archivos adicionales. Yo puedo hacer un show flash. Y van a ver un archivo que se llama VLAN.dat. Ese archivo tiene la base de datos de VLAN. Y si ustedes quieren olvidarse de las VLANs, lo que tienen que hacer es un delete de VLAN.dat. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Ok? Si yo hago un show flash de nuevo, no está. Y si yo hago un reload ahora, confirmo, esperamos un rato y se acabaron las VLANs. ¿Ok? Carlos, consulta. Las vilas quedaron creadas, pero le sacó la asignación de puertos, ¿no? La asignación de puertos tal cual, porque eso sí es parte de la configuración. Ok. Sí, sí, sí. Los puertos están todos en la VLAN default, que es la VLAN 1. Pero tengo, de nuevo, las VLAN creadas que uno dice, ¿dónde están? O sea, yo borré toda la configuración. No, no todas. Los switches tienen un extra por ahí dando vuelta. Ok. Trunking. Y trunking, ¿cómo sirve? Ya se los conté un poquitito. O sea, a alguien no les queda claro la necesidad de separar. ¿Y cómo funciona esto? O sea, esto de marcar de modo tal de que el switch destino pueda reconocer esta trama viene de ahí en verde, así que va al dominio verde. Piensen en VLANs como dominios. De hecho, son dominios de broadcast. Así que yo tengo que saber en qué bolsa tiro los paquetes que entran, las tramas que entran. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chiste viejo que normalmente hago acá. Supongo que saben lo que son las vacas y
una cosa que hace la gente de campo es marcar las vacas para decir esta es mía. Y eso funciona como una marca. Entonces, puede ser que sepan lo que es un feedlot, o sea, hay gente que vende el servicio de engorde de vacas. Y entonces, cuando uno lleva las vacas propias a un feedlot, tiene que llevar las vacas marcadas. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un feedlot y voy a tener vacas de 4 clientes y tengo vacas propias, así que tengo 5 tipos de vacas distintas en el feedlot, ¿cuántas marcas necesito? Cinco. Ok, la respuesta más común de la gente que no conoce ni de vacas ni de 802.1q es efectivamente, se necesito una por cada tipo. La respuesta real, y en vacas surge bastante fácil, es que el problema de marcar una vaca, si bien está bueno para diferenciarlas, está malo porque le quita valor al cuero. Entonces, lo que termina pasando es que el dueño del campo, que da el servicio de feedlot, no marca sus vacas. Esto no es estrictamente cierto, pero el cuentito vale. ¿Por qué? Porque las que no tienen marcas son mías y las de mis clientes tienen clientes. Así que necesito 4 marcas, digamos, y las que no están marcadas, en algún sentido, están marcadas por defecto. ¿Ok? Las que no tienen marcas son mías y las que tienen marcas son del que corresponde. Así que efectivamente no necesito marcar todas las tramas. ¿Ok? Puedo asociar una VLAN a no tiene marca y esto sigue funcionando. Y 802.1q hace exactamente eso. En 802.1q existe el concepto de la VLAN nativa. La VLAN nativa es una VLAN en que yo decido no poner marca. Y si el switch de la izquierda está de acuerdo con el switch de la derecha acerca de cuál es la VLAN nativa, entonces todo esto funciona. Ahora, el chiste es, ¿por qué hacemos semejante cosa? Porque convengamos en que ahorrarnos de marcar las tramas, digamos, no parece ser un buen ahorro, y acá no voy a vender el cuero, así que marcar o no marcar no parece tener, digamos, demasiada importancia. El tema es que 802.1q es de la época en que todavía había enlaces multiacceso. Y entonces podía darse el caso de que yo tenga una PC conectada al cable que vincula los switches. Y si esta PC era verde, entonces yo podía poner la verde como nativa, la verde como nativa, y esta PC que solamente soporta Ethernet va a ver las tramas de la VLAN verde y no va a reconocer las tramas que dicen 8100 acá, 8100 de nuevo, o sea, que son de tipo 8100, que yo no tengo ni idea qué es esto. Así que todas las tramas que no son de mi VLAN no las veo, las tramas que son de mi VLAN sí, y solamente puedo dar servicio a una VLAN y esa es la VLAN que marco como nativa. Ok, esto que tal vez haya sido una buena idea en su momento, genera más problemas que otra cosa. Y hay montones de equipos que lo que hacen es decir, quiero taguear, por etiquetar, pero que el Spanglish ahí se cuela de vez en cuando, todas las VLANs. Y en Cisco algunos equipos tienen una configuración que es switchport trunk tag all, pero hay pocos equipos que la soportan. Lo que se hace es decir, la VLAN nativa es la 999, o sea, digo que la nativa es una VLAN que no se usa. Y por eso el ejemplo, digamos, la configuración que estaba en ese switch que destrozamos recién, que decía que la VLAN 90, digamos, era nativa. En realidad estoy marcando una VLAN para configurarla como nativa y después no usarla. El efecto neto que quiero es ponerle tags a todas las VLANs. Así que nada, vienen tramas, estas tramas son tramas Ethernet, de nuevo, EtherType 8000, llegan al switch, en el switch
el puerto está asignado a una VLAN, así que ahí se meten en el dominio de broadcast que corresponde. Este puerto es troncal, con lo cual marco la VLAN en la trama y sale marcada con la VLAN. Llega con un puerto troncal, le saco la marca y la pongo en el dominio de broadcast que corresponde y llega una trama de Ethernet de nuevo. ¿Ok? Ethernet 0x8000, 802.1x, 0x8100, como EtherType, y acá vuelve a ser Ethernet de vuelta. ¿Ok? Ahí está. El tag en el medio, tipo 0x81000. Y lo que acá figura como len/type, efectivamente es type en el caso de 802.3 y es 0x8000, que va a dar atrás del, o sea, queda encapsulado en algún sentido, queda del lado de arriba. Troncales, ¿cómo se configuran? Igualito a las otras, nada más que digo switchport mode trunk. Ok. En muchos equipos este comando les va a dar error. Eso se los puedo mostrar porque estoy seguro que el equipo este tiene ese tema. Ok, este es, quiere inicial, no. Enable. O sea, si yo trato de hacer eso, acá me va a dar un error. Conft, vamos a la interface. Estos no son Ethernet, son fast 0/1. Ok, switch port mode trunk. Chan. No puedo ponerlo en modo troncal. ¿Por qué? Porque tengo que elegir qué protocolo quiero usar. ¿Qué protocolo? ¿Cuál? ISL, que era el protocolo original de Cisco, U802.1Q. Este equipo, digamos, y muchos equipos de Cisco soportan todavía ISL. Entonces tengo que poner switch por trunk encapsulation .1Q. Y ahora que elegí cuál es el protocolo de encapsulación, sí me deja hacer switch for mode trunk. ¡Tum! Ahora entra. ¿Ok? Y puedo poner switch por trunk native VLAN 999. ¿Ok? De hecho, ni siquiera necesito crear, porque esto es una configuración de la troncal. Así que no importa que exista o no exista la 999, eso dice quiero hacer tagging de todo lo demás. Y el comando que sigue es, estas son las VLANs que quiero que pasen por este enlace. ¿Okay? Switch for trunk, allow VLAN, bla, bla, bla. Por default, todas las VLANs que existen están, tienen el paso permitido, por decir así, están configuradas para ser enviadas en la troncal. Todas las VLAN que se sí. rutean, son todas las VLAN que existen en el momento que vos... O sea, si creas una VLAN nueva, tenés que agregarla en el comando ese. Ok. Si no digo nada, esto es como... No digo nada, son todas siempre. Exacto, o sea, si no digo nada son todas. En el momento en que abro la boca, son solamente las que digo. Las que puse. Ah. Y si agrego una nueva, no va a estar incluida porque no la dije. ¿Ok? Listo. O sea que en el momento en que abro la boca y digo, pasa nada más que la 10 y la 20, después creo la 30 y no pasa, porque no es ni la 10 ni la 20. ¿Ok? Listo. Si no dije nada, cuando creo la 30 es una más y pasan porque pasan todas. Ok. Show interface trunk, eso me muestra cuáles son las interfaces que están definidas y de hecho me dice cuáles son las VLANs que están permitidas, digamos. Y de nuevo, si no digo nada, son todas las VLANs que existen. Y típicamente no me muestra, esto es un clásico, no me muestra la... En realidad es falso. O sea, ojo con la VLAN 1. Hay mucha historia acerca de si la VLAN 1 pasa siempre o no pasa siempre. Estrictamente la VLAN 1 no pasa siempre, pero hay tráfico de gestión de los switches
que uno a veces dice alegremente que va por la VLAN 1, pero no va por ninguna VLAN. O sea, va directo por el enlace por fuera del mecanismo de gestión de VLANs. Y un caso clásico de eso es CDP. ¿Ok? CDP, van a ver algunos lugares que dicen que CDP transita por la VLAN 1. Eso no es cierto. CDP transita siempre nativo. O sea, nunca se encapsula dentro de una VLAN. Ni siquiera cuando quiero taguear todo. O sea, CDP va siempre en crudo. Y eso puede llevar a alguna confusión, pero nada, son temas un poco más complejos. Show interface status, está conectado. ¿En qué está? Trunking. Porque otra cosa que no dije y que es importante que sepan es que Cisco tiene aparte un protocolo que es propietario que se llama algo así como DTP, Dynamic Trunking Protocol. Cuando yo enchufo dos equipos Cisco, dos switches Cisco y los conecto con un cable, en su configuración default, o sea, si no hice nada al respecto, los equipos se dicen, ah, ¿sos un switch? Yo también. ¿Cómo hacen eso? Por CDP. ¿Ok? Hablan, normalmente CDP está habilitado, hablan por CDP, se reconocen como switches. Ufa, voy a dejar abierta mi. Pero creo que lo hicieron en el laboratorio, pero cuando vieron CDP, lo que este equipo no sé si está conectado a nada, pero show CDP neighbors, ouch. Bueno, no tengo ningún vecino, lo cual me rompe un poco la posibilidad de hacer una demo. Pero si tengo un vecino, y creo que lo hicieron en el laboratorio, yo sé que mi vecino es este tipo de arquitectura, o sea, yo sé que es un switch. Y entonces, si yo soy un switch y vos sos un switch, entonces con este otro protocolo que se llama DTP, DTP negocia, por eso se llama Dynamic Trunking Protocol, negocia cambiar el modo de la interfase a modo troncal. Y lo hace automáticamente. Entonces, si yo no quiero negociar por alguna razón, no solamente tengo que decir, quiero que este puerto sea modo acceso, tengo que decirle, quiero que este puerto no negocie, ¿ok? Y eso se pone como switch port no negotiate. Eso deshabilita DTP y clava el tipo, el modo, digamos, de trabajo del puerto del switch a acceso o troncal o lo que fuera. Y es importante, sobre todo cuando hacen troncales con routers. Los switches soportan negociación de troncales y un montón de cosas adicionales. Los routers no, pero sí puedo configurar 802.1q en un router para algo que vamos a ver, no sé si en un rato mañana, que es, puedo hacer lo que llamamos un router on a stick. O sea, yo puedo poner una sola interfase de un router, pero configurarla como si fueran múltiples interfaces con visibilidad a distintas VLANs que están conectadas al switch. ¿Ok? Ok, eso es básicamente todo lo que vamos a cubrir hoy. Tenemos un Discovery más, el 14. Y después, si quieren seguir haciendo cosas de laboratorio, tienen no uno ni dos, sino 3 Fast Labs. O sea, tenemos el Fast Lab 3, el Fast Lab 4 y el Fast Lab 5, que supuestamente están cubiertos con la teoría que vimos hasta ahora. El Discovery que tenemos ahora supuestamente son 15 minutos y eso nos deja más o menos a las 6 de la tarde, así que venimos razonablemente bien. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Joya, estoy acá por un rato más. Y a las 6 nos despediremos.